Muy buenas tardes, soy Mirna Ortega y a nombre de los programas Descarga Cultura y Cultura en Directo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta segunda conferencia de las tres que hemos preparado para ustedes en esta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021, edición número 6 de esta feria. Y me da un especial gusto saludar esta tarde y darles la bienvenida a dos mujeres que admiro profundamente porque han dedicado su vida profesional a pensar y a dirigir acciones en busca de la muerte digna. Hemos invitado a Asunción Álvarez y a Elvira Cerón a que nos platiquen qué se entiende por muerte digna, con qué medios contamos para promoverla, para favorecerla, y qué obstáculos hay que superar todavía en este camino por una muerte como la que anhelamos. Porque sí, todas y todos queremos una muerte digna, pero también queremos poder facilitarla a quienes más queremos y a quienes nos rodean. Deseamos poder decirles adiós con el corazón en paz. Elvira Cerón es terapeuta y tanatóloga con más de 30 años de experiencia en el acompañamiento de pacientes terminales y de sus familias. Ella trabaja entrelazando tanatología, sociología, psicoterapia sistémica y metodologías de coach ontológico. Por su parte, Asunción Álvarez del Río es maestra en psicología y doctora en ciencias, específicamente en el campo de la bioética, ambas obtenidas en la UNAM, y es profesora e investigadora en la Facultad de Medicina. Su línea de investigación es precisamente la muerte en la práctica médica y los dilemas éticos que surgen de las decisiones sobre el final de la vida. Todo un tema. Ella ha publicado el libro Práctica y Ética de la Eutanasia. Juntas, Asunción Álvarez y Elvira Cerón escribieron y publicaron un libro que sin duda les recomiendo mucho, Un adiós en armonía. Pues bienvenidas, queridas Asunción, Elvira, las dejo con la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este es nuestro título, Muerte digna y eutanasia, y vamos a empezar directamente. A mí me gustaría que Elvira nos pudiera hablar y explicar qué es una muerte digna. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos aquí para hablar de muerte digna. El hablar de la muerte digna es fundamental, que todos los seres constantemente están muriendo personas que no pueden elegir, que no tienen la posibilidad de elegir cómo morir, millones, ante las guerras, hoy ante la pandemia, muchas maneras en las que no se puede tomar en cuenta al ser humano para una muerte digna. ¿Qué es muerte digna? La muerte digna es hablar de lo que para cada ser humano es dignidad. Entonces, es una tarea no al final de nuestra vida, sino a lo largo de toda la vida, y es una tarea para la humanidad. Y para poder hablar de muerte digna, nosotros tendríamos que entender que el objeto principal es cuando ya estamos en el hospital, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de entrar en un estado terminal, donde estamos en un estado terminal en donde nosotros podemos decidir hasta dónde queremos que se haga algo por nuestra salud o por alargar nuestra existencia. Y en muerte digna uno tendría que tener ese concepto muy claro, pero en un concepto general es evitar el menor sufrimiento antes de morir. Y esto tiene que ver de acuerdo a la autonomía, a los valores de la persona. Esto es posible, como les decía antes, a partir de un contexto de atención médica en el que la mayoría muere y en el que uno puede influir a que los pacientes puedan elegir cómo y hasta dónde. Es muy importante tener claro esto ante la medicalización de la muerte, porque ante la medicación de la muerte hay una gran industria médica en la que una vez que uno entra o es conectado a un respirador o a diferentes métodos
clínicos en los que uno ya no puede revertirse para morir de una manera más tranquila. Para nosotros, una muerte digna es poder estar al lado de tus familiares con afecto, con calidad, pudiendo, en la medida de lo posible, poder compartir con el otro un gracias antes de partir. Entonces, ocupémonos, creo que es una tarea de la humanidad, ocupémonos en reflexionar, planear y conversar sobre la muerte, que es para nosotros. Y me gusta. ¿Podrías describir esto? Bueno, creo que la imagen dice más que mis palabras, pero la puedes comentar igual, ¿no? En esta imagen quisimos como transmitir que estar conectado, lejos de nuestros familiares, lejos de nuestra historia, eso no es una muerte digna. La muerte digna es, aún con el dolor que causa la despedida, poder estar al lado de nuestros familiares y aún, estando aún en el hospital se puede hacer un lugar cálido y afectuoso. En este tiempo les comparto que ha sido una oportunidad que en algunos casos con gente que está muriendo de pandemia, tratar de que antes de ser entubados tengan en su cuarto alrededor pues algunos símbolos o objetos que les recuerden parte de su historia y que se hagan presentes. Entonces, eso es morir con dignidad, sentirse en casa del amor, en casa del hogar que nos retiene a pesar de estar en el hospital, buscar una compañía, una mano que nos tienda. Lo están haciendo las enfermeras con gran amor y entrega a su servicio, tratando de dar todo esto ahora en este tiempo. A mí me gustaría, después de compartirles estos, preguntarte a ti, Asunción, ¿cuáles son los diferentes medios para favorecer una muerte digna? ¿Nos compartes, por favor? Claro, siguiendo la atención médica, pues tenemos diferentes medios que ya son permitidos y algunos que no, ¿no? Del que vamos a hablar más, que tiene que ver con la eutanasia. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que un medio para una muerte digna es tomar adecuada y oportunamente decisiones médicas sobre el final de la vida, que vamos a definir un poco más adelante. Los cuidados paliativos son también un medio muy importante que favorece la muerte digna, la voluntad anticipada. Y finalmente, cuando con esto no se consigue una muerte digna, pues son las decisiones en las que el paciente, un paciente que está consciente y competente, elige adelantar su muerte. Ahora, es importante tener presente que tenemos diferentes escenarios en la atención médica al final de la vida y a veces los pacientes son conscientes y competentes y pueden participar de las decisiones, pero a veces también ya hay pacientes que están inconscientes de manera irreversible o que son incompetentes para decidir, ¿no? Y sobre todo hay que tomar decisiones sobre el final de la vida y sobre todo hay que buscar la muerte digna, porque la muerte digna es que cuando la muerte no se puede evitar, es que se busque la mejor muerte. En todos los casos se puede decir que hay dos principios detrás, es buscar el beneficio y respetar la autonomía. Y existen diferentes decisiones médicas sobre el final de la vida, ¿no? Por ejemplo, algunas son la suspensión de tratamientos ya no curativos y otras son las limitaciones del esfuerzo terapéutico al rechazo del tratamiento. Esto quiere decir no iniciar o dejar tratamientos, incluyendo el soporte vital, aunque como consecuencia sea la muerte del paciente. Todo esto está dentro de un consenso ético y legalmente aceptable y aplican a cualquier persona. Pero todo eso lo tendríamos que saber para poderlo pedir. Por supuesto. Y sería muy importante que nos compartieras así de tu experiencia. Bueno, primero decirnos qué son los cuidados paliativos y luego cuál ha sido tu experiencia con el uso de cuidados paliativos, la diferencia que hace. Bueno, para mí ha sido muy importante cuando a mí me toca trabajar con el paciente en etapa terminal y sus familiares, y cuando ya el médico dice que ya no hay nada que hacer para él, y en ocasiones el médico recomienda los cuidados paliativos y en otros casos yo soy la que pide los cuidados paliativos para el paciente, pero tener
a la mano el cuidado paliativo para el paciente terminal hace una diferencia importante. La calidad que se le da al paciente en estos momentos es fundamental. ¿En qué consiste? En un cuidado integral para mejorar la calidad de vida del paciente a través del control del dolor principalmente y otros síntomas físicos, atendiendo las necesidades también psicológicas, sociales y espirituales del paciente. Cada uno va a tener sus propios valores y creencias y dentro de esto es lo que se les trata de ofrecer al paciente y a sus familiares. Hay algunas intervenciones que pueden adelantar y acompañar la muerte, como a administrar medicamentos o sedaciones profundas que continúen y le den tranquilidad al paciente. Todo esto se repite con un consenso ético y legalmente aceptable. Pero a mí me gustaría, Asunción, preguntar, bueno, antes de pasarle la palabra a Asunción con las preguntas clave, que me son muy importantes, a mí me gustaría compartir que el tener un cuidado paliativo para el paciente les da una gran calidad para la hora de despedirse, ¿no? Porque en los cuidados, los médicos que están a cargo, y hay que saber cuando uno entra al hospital, ¿a quién quiero llamar para un cuidado paliativo? Que haga juego con mis valores, mis creencias para sentirme acompañado. Es fundamental saber quién puede ser tu médico en cuidados paliativos. Que ahora sí quisiera preguntarte, Asunción, que nos platiques por qué hay una gran confusión cuando en cuidados paliativos se le dice al paciente que se puede hacer una sedación profunda y automáticos se alarman pensando que es eutanasia. ¿Nos podrías hablar de esta diferencia, por favor? Sí, mira, a veces la diferencia puede ser muy clara y bueno, en los lineamientos, como está indicado, está muy claro. La eutanasia, como lo vamos a ver más adelante, es cuando un paciente consciente ha tomado la decisión de que así como está y como ya no se le puede aliviar más, prefiere morir y quiere ayuda para morir. Eso es la eutanasia, una acción que directamente busca causar la muerte del paciente, que es lo que el paciente quiere. En la sedación no se busca causar la muerte del paciente. La sedación, que puede aplicarse de manera profunda y continua, quiere decir que ese paciente ya no se va a despertar, se le va a sedar y así sedado va a morir. Se trata de un paciente que está muy cerca de la muerte, con síntomas que causan un sufrimiento que no se puede aliviar de otra forma. Y entonces, ya que no se puede evitar ese sufrimiento, se busca que el paciente no lo experimente, que esté inconsciente. Por eso se busca una inconsciencia profunda. El paciente va a encontrar la muerte sin darse cuenta, sin experimentar el sufrimiento y sin darse cuenta, porque ya va a estar inconsciente. Ahora, hay veces que en la práctica uno dice, bueno, voy a dar lo adecuado, lo indicado para una sedación profunda. Se está adelantando la muerte sin buscarla porque se está buscando la sedación completa. Puede ser. Y esto de alguna manera hay que decir que no es importante, porque ese paciente ya se va a morir. Y lo que es inadmisible es que se muera sufriendo, porque hay medios para que no sufra, causando su inconsciencia. Entonces, hay que explicarle a los familiares que reaccionan así, porque están en contra de la eutanasia, que no es una eutanasia, no se busca causar la muerte, se busca que esa muerte llegue sin que el paciente experimente sufrimiento, esa muerte que ya está por llegar, de todas formas. No sé si con eso te explico, o a lo mejor tú a veces encuentras otras situaciones en donde tú crees que hay duda por otras razones. No, te agradezco la respuesta y desde ese lugar les comparto que es tan importante que se les avise a los pacientes sobre esta sedación y las consecuencias que podría tener para que el paciente tenga la oportunidad de despedirse de sus familiares estando consciente, que esa es la riqueza y eso es lo que nos hace una muerte digna. Cuando yo puedo tener, si estoy en las condiciones mentales, las que pueda expresar todo aquello que me faltó por decir o que quiero simplemente compartir, un gracias, un te amo, hasta pronto. Entonces, muchísimas gracias. Pues entonces ya hemos visto dos medios, ¿no? Que son las decisiones médicas sobre el final de la vida, los cuidados paliativos. A mí me gustaría que ahora también nos hablaras de qué es la voluntad anticipada y cuál ha sido tu experiencia en los casos que has visto. Bueno, perdón.
La voluntad anticipada es un documento mediante el cual la persona establece qué tratamientos querría y qué rechazaría en el caso de encontrarse en una situación en la que no pueda expresar lo que ella quisiera en esos momentos, él o ella quisiera expresar en esos momentos. Es tomar decisiones de acuerdo también a nuestros valores y aun cuando ya no puede uno comunicarse. No esperemos a estar enfermos para hacer una carta de voluntad anticipada. No hay una edad para escribir una carta de voluntad anticipada, ¿no? En el momento en que somos conscientes, responsables y que no queremos dejarles a otros la responsabilidad como la carga emocional de elegir por nuestra propia, por la voluntad nuestra. Entonces, nosotros tenemos en el libro de Un adiós en armonía un documento que pueden utilizar para encontrar cómo llenarlo en cuanto a la voluntad anticipada. Hay muchísimos documentos. Este es un formato que está legal, cumple todas las normas legales. Hay quienes, bueno, yo lo recomiendo que sea notarial, ¿no? Para que tenga valor en el hospital. Es de mis experiencias, cuando uno llega al hospital en un estado grave y hoy en pandemia más, es importante llegar con nuestra carta de voluntad anticipada. ¿Por qué? Porque hay decisiones en las que una vez que el hospital empieza a intervenir con el paciente ya no se puede ir atrás. Tengo una experiencia muy dolorosa en esta pandemia donde la persona la persona llegó inconsciente y no pudieron, no se les ocurrió llevar la carta de voluntad anticipada, la entuban y eso no era la voluntad de la paciente, ya había hecho su voluntad anticipada y no hubo manera en que se ejerciera su voluntad. Entonces, sí tengamos mucha atención cuando llegamos al hospital de tener todos estos papeles a la mano para cuidar la voluntad que a lo largo de nuestra vida hemos pedido, ¿no? Hablando con nuestros hijos, quienes tienen hijos, quienes no, hagámonos cargo de que familiares o amigos cercanos estén atentos para ayudarnos en estas circunstancias. Así también como este hecho que no es agradable y fue muy doloroso esperar una agonía muy larga en este tiempo y en las condiciones en las que ni siquiera los familiares podían entrar por las condiciones de COVID. Hay otros que gracias a la carta de voluntad anticipada, el paciente puede tener una muerte digna como él lo planeó o lo deseó en sus mejores casos. Y bueno, nada más comentar que este libro en donde hablamos, Elvira y yo, de muchas cosas de las que estamos hablando, porque tratamos estos mismos temas, y en donde está el formato modelo del que habla, este libro durante la pandemia lo donamos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y cualquiera puede acceder a él, al PDF, bueno, simplemente googleando Un adiós en armonía, ya directamente, pero si quieren entrar a través de la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pues es una página muy bonita, bordando memorias desde el corazón, así que los invitamos a adquirirlo. Y bueno, para continuar con los medios que tenemos para una muerte digna, pues hay que decir que en la mayoría de los casos, con estos que hemos mencionado, los pacientes pueden llegar al final de su vida en las mejores condiciones, con el menor sufrimiento, con sus valores respetados. Pero hay que decir que no siempre los cuidados paliativos pueden resolver el sufrimiento, aliviar el sufrimiento físico o emocional, ¿no? Y entonces, en esos casos, algunos pacientes muy conscientes lo que quieren es morir y pedir ayuda para adelantar su muerte. Asunción, ¿nos podrías hablar sobre la eutanasia y la muerte asistida? O sea, ¿en qué consiste estas dos? Esto sería el cuarto medio de los que hablamos para una muerte digna, y podemos decir que bajo el concepto general de muerte médicamente asistida se incluye la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Estos se consideran cuando se han agotado las posibilidades de aliviar al paciente, y es una acción decidida por el paciente. Él es el que la plantea y que acuerda el médico, si es que acepta, ¿no? En ningún lugar donde se permite el médico está obligado a aplicarla. Y representa
la posibilidad de que alguien en las peores condiciones causadas por una enfermedad pueda todavía seguir eligiendo algo, porque puede elegir no vivir más como está viviendo. Ahora, esto por ahora son acciones prohibidas en México y como ya decía antes, solo aplican a pacientes competentes. Y como me preguntas, Elvira, hay que diferenciar. Una de estas acciones es la eutanasia, que es cuando un médico realiza una acción para producir la muerte del paciente sin dolor, y siempre hay que enfatizar en respuesta a su petición y para terminar con un sufrimiento intolerable. Y la otra acción es el suicidio médicamente asistido, que es muy parecido y que podemos decir que solo se distingue de la eutanasia porque en este caso el médico, en lugar de realizar la acción, lo que hace es darle al paciente los medios para que sea el paciente quien realice esa acción que va a causar su muerte. Esas son las dos acciones que están por... Y en estos casos, y en estos casos, Asunción, ¿qué tenemos que hacer los mexicanos para poder tener esa libertad que nos pertenece? El cómo elegir morir cuando sentimos que tenemos una muerte terminada o que ya no queremos sufrir de esta manera ante algo que no hay respuesta médica y es un sufrimiento genuinamente terrible y que conocemos los casos. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Pues mira, si a alguien le sucede eso cuando ya está en la situación terminal, pues realmente va a ser difícil que consiga que alguien ayude porque sería una acción clandestina, porque es una acción que es un delito, ¿no? Y ahí es donde por lo menos la sedación representa un gran alivio, porque lo que puede ofrecer es, bueno, pero no vas a sufrir. Pero no es como quiere el paciente quiere no estar dormido cuando va a morir, o sea, necesitamos contar con esta acción y entonces los mexicanos necesitamos poder hablar más de esto, poder difundir más el tema para que se entienda qué es la eutanasia y qué no es. La eutanasia es esta posibilidad que tenemos de hasta el final poder elegir algo cuando ya todas las cosas están muy mal, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en que esto es del interés de muchas personas y realmente se está haciendo, también lo sé, como esfuerzos de grupos para sacar este tema a la luz y para buscar el apoyo y para buscar los cambios. Entonces, la invitación es, infórmense bien qué es, bueno, los que nos están escuchando ya se están informando, informen a otros qué es, y todos los que crean que pueden quererla para ellos o para apoyar a alguien que la quiera, pues apoyen esta causa en cuanto se empiece a mover este tema en nuestro país, o para empezar en nuestra ciudad. Sí. Y creo que es fundamental que podamos saber qué podemos hacer los mexicanos. Y cuéntanos, Asunción, ¿en dónde sí se permite morir eligiendo y participando de la eutanasia? ¿Podrías contarnos? Sí, mira, aquí hay un mapa en donde se puede ver cuáles de las acciones están permitidas. Son pocos países, pero hay que decir que cada vez son más. Y aquí no están los donde se está discutiendo. Entonces, vemos en rojo los lugares en donde se permite la eutanasia, ¿no? Vemos Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España desde este año, Nueva Zelanda desde finales del año pasado y en 3 estados de Australia. El suicidio médicamente asistido se permite casi en los mismos países, pero no exactamente. Se permite en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, no se permite en Colombia. Se permite en los demás países como Nueva Zelanda, Australia. Y aquí agrego Estados Unidos, en donde hay 10 estados en donde se permite esta acción y en los cuales no se permite la eutanasia. Esto tiene que ver con diferencias culturales, ¿no? Como que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy importante que la acción final la realice el paciente porque la autonomía está por arriba de todo. En los otros lugares, más bien se considera que una vez que el paciente lo decide es algo que se acuerda entre médico y paciente. Suiza es un país muy especial que ahí está marcado porque en Suiza es el único país en donde se permite el suicidio asistido sin ponerle adjetivo de médicamente, ¿no? Y después también
hay diferentes criterios con los que se aprueban estas leyes. Entonces, por ejemplo, vemos que lo que sería el inciso A, que ni siquiera está marcado, está abajo, es que en todos los lugares el primer criterio legal que hay que cumplir es que la persona está haciendo, el paciente está haciendo un pedido realmente voluntario, ¿no? No está deprimido, no está afectado su juicio por una depresión, no está desesperado, no está presionado por otro, sino que es libre, ha llegado a esa conclusión. Y esa conclusión la decide porque está bajo un sufrimiento intolerable, que puede ser físico o emocional, y causado por una condición médica. Y después ya entre los países varían los criterios, ¿no? Por ejemplo, en verde vemos los países en donde no se establece un tiempo muy estricto, como decir, tiene que ser un paciente terminal que ya le queda muy poco tiempo de vida. Cosa que sí se establece donde vemos en azul, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en Australia. Después vemos que, por ejemplo, en dos países que son España y Colombia, ellos establecieron que un comité lo tiene que autorizar previamente. En los demás países no. Luego vemos dónde se permite a menores, que es Países Bajos, Bélgica y Colombia. Y luego vemos dónde está permitido pedir la eutanasia mediante un documento de voluntad anticipada. Aunque hay que decir que el único que permite pedir la eutanasia mediante un documento de voluntad anticipada para el caso de padecer demencia muy avanzada es Países Bajos. Y después tenemos en rojo los que tendrían los criterios más amplios que permiten ayudar a pacientes psiquiátricos o a pacientes que están en una etapa temprana de demencia. Qué importante es el poder saber en qué países se puede permitir todo esto. Y también nos gustaría compartirles esta tarde algunos rostros de personas que han transitado esta decisión, que nos anima a decir, dentro de estas caras hay historias. Les quisiéramos compartir estos rostros que tienen una historia, ¿no? Sí, esto es tú. Sí, adelante, Elvira. A ella se le diagnosticó un cáncer cerebral terminal. Justo unos pocos meses después de haberse casado, se mudó a Oregon para poder tener un suicidio de una muerte asistida. Murió el 1 de noviembre del 2014. Sí. María José Carrasco, su esposo, tuvo la generosidad de proporcionarle los medios en abril de los 2020. Llevaba años padeciendo una esclerosis múltiple y meses pidiendo morir. En este caso es importante que fue una gran discusión, se aceleró todo un proceso, pero lo logró. Hugo Claus, escritor belga, padeció una enfermedad de Alzheimer. Él tuvo una voluntad anticipada, cumplió sus criterios, pidió, ¿no?, que no tener el sufrimiento intolerable y le dieron la posibilidad del alivio. Murió a los 78 años de edad, en el 2008. Este hombre, que es una gran muestra, un científico australiano, tenía 104 años, viajó a Suiza para recibir la ayuda para suicidarse en mayo del 2018, con muerte asistida. Entonces, y estos son los rostros que compartimos, pero en México también existen rostros con historias que han pedido y demandado ayuda y legalmente no lo han podido hacer, ¿no? Y han tenido que pasar por un sufrimiento y una agonía que no tiene sentido. Hay que seamos solidarios a los principios que posiblemente podamos pedir en algún día. Oye, ¿podríamos hablar sobre qué principios, en qué se basan los principios para una muerte médicamente asistida, Asunción? Pues podemos decir que son los mismos principios, básicamente, de las otras decisiones. Siempre se busca el beneficio, con la diferencia de que en este caso, quien puede establecer claramente el beneficio es el paciente, ¿no? En cuyo caso el beneficio es lo que a veces cuesta trabajo entender, es ya no vivir más como está viviendo. Pero es un beneficio que aquí es muy importante enfatizar. Tiene que estar de acuerdo el médico con que eso es el beneficio, si no el médico no podría participar.
hay que decir que no podemos hablar de que la autonomía es suficiente. La autonomía es muy importante, pero también que desde el punto de vista del médico esté convencido de que sí es en beneficio del paciente. Entonces, es la beneficencia y el respeto a la autonomía. Hay que agregar que aquí de manera muy especial está el principio de solidaridad por parte del médico, porque ayudar a morir mediante la eutanasia o mediante el suicidio médicamente asistido no es algo fácil para el médico que básicamente estudia medicina y ejerce la medicina pensando en salvar vidas, ¿no? Entonces tiene que llegar realmente a entender que hay veces que lo que el paciente necesita de él, dado que ya no lo puede ayudar de otra forma, es ayudarlo a morir. Entonces, me parece muy importante subrayar este principio de solidaridad. Y por otro lado, como ya mencionaba antes, de autonomía del médico, porque ningún médico está obligado a aplicar una eutanasia o el suicidio médicamente o participar en un suicidio médicamente asistido si no está de acuerdo con esta acción. Y también podríamos incluir aquí sí como adicional el principio de justicia, porque mientras la muerte médicamente asistida no sea una opción legal, pues va a haber algunos pocos pacientes que lo que quieren es morir por la situación que están viviendo y que van a poder hacerlo quizá porque se les puede retirar algún tratamiento del que está dependiendo su vida. O quizá porque tienen el privilegio de conocer a un médico de su confianza que saben que le pueden pedir la eutanasia, por ejemplo, y que los va a ayudar. Pero son minoría los que tienen ese privilegio. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta que también hay una injusticia, mientras no sea una opción legal a la que pueden acceder cualquiera que lo quiere. Y todo esto nos lleva a una gran controversia sobre la muerte médicamente asistida, ¿no? ¿Qué implica? Sí, y eso explica, hay una gran controversia, como dices, porque por eso son todavía pues, relativamente pocos los lugares en donde se permite. Pues la controversia implicaría responder algunas preguntas, como ¿pensamos que una persona tiene derecho a decidir el final de su vida? ¿Tiene derecho a pedir ayuda? ¿Tiene alguien algún deber de dar esta ayuda? Mira, son preguntas que orientan, pero la verdad, hay que decir que la sociedad se va a dividir en la manera de responderlas, ¿no? Como podemos verlo en el caso del aborto. Unos están de acuerdo y otros no, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a un acuerdo de si es ética o no. Lo que hay que reconocer es que en las sociedades laicas y plurales como la que vivimos, pues hay que respetar las diferentes posiciones, ¿no? Ahorita solo se respeta la posición de los que están en contra, porque está prohibida, pero hay quienes están a favor, entonces deberían de respetarse las dos posiciones, ¿no? A menos que realmente se establecieran argumentos de peso que dijeran, no hay que hacer esto porque implicaría un daño, cosa que no se ha hecho, se argumenta, pero no se ha demostrado. Y además ahorita tenemos a favor en esta discusión que tenemos los datos, la experiencia de lo que pasa en los lugares en donde es legal, ¿no? A diferencia de cuando empezaba esta discusión o era muy fuerte esta discusión en los 60, en los 70, sobre todo entre filósofos, en donde no había ningún lugar en donde se practicara como para saber qué pasaba. Ahora ya sabemos qué pasa. En ningún lado se ha demostrado que se abuse de la práctica, como de hecho se argumenta a veces, ¿no? Sí. Qué difícil poder tener una postura como para poderla hacer públicamente, pero qué importante es reconocer que cada ser humano somos únicos y somos libres. Y si nuestra vida si somos únicos y debiéramos de ejercer la libertad, ¿por qué no elegir también cómo morir? ¿No? Entonces me parece fundamental el cómo apoyar y cómo favorecer a argumentos que nos ayuden a legalizar para evitar riesgos posteriores, porque en realidad la gente quiere morir cuando su dolor es
¿no? Y quisiera compartir un caso en el que atendí al paciente después de un intento por morir con un cáncer generalizado donde él de pronto quiso darse un tiro, ¿no? Entonces, ¿por qué morir de esa manera? ¿Por qué lastimar a los familiares? ¿Por qué dejarlos sintiéndose culpables? Si pudiéramos de pronto otorgarle la libertad que le corresponde. Y en esto siempre surge esta inquietud cuando hablabas pues de las diferentes creencias, ¿no? En un mundo plural, en el que también la iglesia ha tomado una postura, bueno, como una postura como más fuerte, y es prohibirla, porque si Dios nos otorga el don de la vida, ¿por qué nosotros tendríamos que quitarnos eso, ¿no? Y yo ahí cuestionaría, después de leer a muchos religiosos, sacerdotes, filósofos a favor de la iglesia, pero que también hablan a favor de la libertad del ser humano, en donde si Dios ha permitido el avance de la ciencia para curar el cuerpo, ¿cuánto más no permite para liberar el alma de un sufrimiento que ya no corresponde? Entonces, yo creo que ahí tendríamos que realmente defender nuestra postura de manera individual, porque cada muerte es única, como cada vida. Entonces, pues hablemos. Entonces, cómo podríamos favorecer a estos argumentos para que se pudieran legalizar? ¿Existen algunas líneas? ¿Nos podrías hablar de qué hay en México para favorecer a legalizar esto, Asunción? Pues no, yo creo que lo que hay hay algo muy interesante hablando en la Ciudad de México y que tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando hoy. En la Constitución de la Ciudad de México, en la nueva Constitución, se respalda el derecho a una vida digna que implica una muerte digna. Y lo que aquí estamos queriendo dejar claro es que para la muerte digna existen diferentes medios. Y entonces a veces es suficiente con que médico, paciente, familiares tomen oportunamente la decisión de ya no dar tratamientos que ya no van a curar y que podrían provocar más sufrimiento, y al mismo tiempo cambiar eso por cuidados paliativos. Esos dos medios pueden ser suficientes para garantizar la muerte digna. Si se hace bien, en muchos casos así será. El otro medio es la voluntad anticipada, porque si un paciente ya no puede decir qué quiere, se puede usar ese documento para decir qué quiere. Pero lo que queremos dejar claro, y por eso en otros países se permite la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, es que a veces eso no es suficiente para garantizar la muerte digna. Entonces, para que realmente nuestra Constitución cumpla con lo que está respaldando, se necesita incluir todos los medios. No se puede decir, pues la muerte digna se va a conseguir con los cuidados paliativos. No, qué bueno que estén los cuidados paliativos. En muchos casos serán suficientes para la muerte digna, pero habrá otros casos que no. Entonces, ni modo que digamos, bueno, pues ahí no se pudo cumplir su derecho a una muerte digna. ¿Por qué? Porque no contamos con el medio. Entonces, esa es una forma en que podemos defender los mexicanos y empezando en la Ciudad de México, donde tenemos así la Constitución, de decir es que tenemos ese derecho. Nosotros necesitamos que estén todos los medios porque nosotros ahora no sabemos qué vamos a necesitar. Hay que decir que la eutanasia hay que pensarla, y bueno, recordarás que de hecho así hablamos en nuestro libro, es como una muy buena salida de emergencia que garantiza salir bien de la vida si se necesita, no para usarla de entrada. No se trata de que un paciente tiene un diagnóstico de enfermedad, la eutanasia. No, es cuando de veras lo otro no ha sido suficiente, no ha servido o por alguna razón no lo quiere el paciente, ¿no? A lo mejor hay un paciente que no quiere ciertos cuidados paliativos, ¿no? Y entonces debería tener derecho a la eutanasia. Entonces, hay que pensar que tenemos que pensar la atención médica al final de la vida contando con todos los medios. Y hay que insistir, porque yo creo que esto es de los obstáculos más grandes a que se permita, que solo es para quienes la quieran. Y entonces hay que
aprender a respetar en sociedades como la nuestra, laicas y plurales, que la gente quiere diferentes cosas en la vida y al final de la vida, los que no quieren la eutanasia, por las razones que tengan, nadie les va a obligar a pedirla. Pero los que sí la quieran, no les impidan que la puedan pedir, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos algo fuerte para defenderla. Y hay otros argumentos por lo que están en contra de legalizarla, ¿no? Y es justamente esto que tú dices, ¿no? Que de pronto no sea el paciente quien lo pida, sino sean otros los que quieran decidir sobre esto. Es un malentendido, porque eso no es eutanasia, ¿no? Entonces, en realidad, pues mira, los principales, fuera de los religiosos que tú ya comentaste, como no son totales, sino que es de una posición y que tienen realmente mucho poder, ¿no? Por eso, como mexicanos, tampoco hay que dejar que intervenga la religión en nuestras políticas públicas, pero otros argumentos son, con los cuidados paliativos es suficiente, no es cierto, los médicos nunca deben participar en una acción que cause la muerte, no es cierto, algunos médicos sienten que es su obligación no abandonar al paciente, y después hay un argumento que es como, es inevitable que si se permite, porque puede ser ética en ciertas condiciones, se va a acabar abusando. Bueno, eso no se ha visto en los países en donde está permitida. Entonces, pero de todas formas es muy importante conocer estos argumentos y analizarlos, ¿no? Para poder fundamentar las posiciones. O sea, yo creo que la discusión es inevitable y es muy deseable que se dé, ¿no? Pero con respeto y basándonos en datos reales, ¿no? En datos inventados. Ahorita se pueden inventar, bueno, ya lo sabemos, se puede decir cualquier cosa y decir que está en internet. Eso no es suficiente para decir que se está abusando de la eutanasia en los lugares en donde se permite, que se está terminando con la vida de personas que quieren vivir. Eso no está pasando, ¿no? Qué importante es, y quisiéramos subrayar, la importancia de tener una voluntad anticipada, ¿no? Y la voluntad anticipada no solo se queda en el documento que les estamos invitando a contestar y a tener en sus manos, sino en hablar sobre la muerte, la importancia de hablar sobre nuestra muerte y sobre nuestra muerte digna también, ¿no? Hablemos en una cena como parte de la vida, qué es lo que queremos, para no hacerlo de manera dramática, ni alarmante, ni en el final de nuestra vida con el miedo encima, sino hablemos tranquilos, porque creo que es una tarea de la humanidad buscar muerte. Si tuvimos una vida digna, tengamos una muerte digna, ¿no? Claro, y además es poner el acento, si no podemos elegir no morir, porque no está en nuestras manos, elijamos morir como queremos, ¿no? Sí, está en nuestras manos. Eso sí está en nuestras manos. Entonces, pues creo que aquí vamos a tener que dejar ya, pero pues ahí está nuestro libro en donde hablamos de esto y nuestra invitación a que también ustedes hablen de esto. Primero con ustedes mismos y luego lo compartan con los demás para que sepan qué quieren. Entonces, pues nos queremos despedir diciendo, no dejemos en manos de otros la posibilidad de elegir sobre nuestra muerte, y necesitamos pensar sobre nuestra muerte a lo largo de la vida para seguir eligiendo sobre nuestra vida mientras estemos vivos. Sí, bueno, pues yo agradezco la oportunidad y su atención, y pues por ahí al principio estaban nuestros correos y los voy a volver a pasar solo por si alguien quisiera comunicarse con nosotras para algo que haya quedado con ganas de preguntar o de comentar. Nos agradecemos a la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud por habernos invitado esta tarde y los esperamos.